Buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno, me da gusto que hayan tomado la decisión de venir esta noche nuevamente para poder seguir meditando en la palabra de nuestro Dios. Así que esta noche, mientras nosotros meditamos en la palabra de Dios, hacemos un breve repaso de lo que ya vimos la noche anterior, ¿verdad? Y habíamos visto cómo es que ese sueño de esa imagen que se le presentó a Nabucodonosor era una ilustración de lo que Dios ha revelado, le estaba revelando a Nabucodonosor, pero se extiende aún a nosotros, de lo que acontecería en el futuro, del plan que Dios tiene para la humanidad, ¿verdad? Y ese plan de restauración concluirá con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, representado por esa roca que llega hasta los pies de aquella estatua y la derriba completamente, y dice, la desmenuza. Habíamos dicho que es diferente, ¿verdad?, ser quebrantados en Jesús a ser desmenuzados por Jesús. Que es preferible caer sobre la roca aun cuando nos quebrantemos, porque es necesario el quebrantamiento del corazón, a que la roca al final del tiempo, ¿verdad?, descienda y caiga sobre nosotros. Y esta noche vamos a continuar un poquito para concluir la parte de Daniel en relación con este asunto, porque el tema de esta noche tiene que ver con juicio, el juicio final, que significa o representa justicia para siempre. El juicio final es justicia para siempre. Ahora, yo los voy a invitar para que me acompañen nuevamente al libro de Daniel, al capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 8 y 9. Ayer habíamos leído, que en el segundo año de Nabucodonosor, de su reinado, fue cuando tuvo aquella visión. Y les decía yo que Daniel me impresiona porque Daniel fue un hombre que desde su juventud, desde su niñez, fue un hombre íntegro, que se mantuvo firme y fiel en los principios que había sido criado por su familia. Y cuando tuvo la oportunidad o mejor dicho, cuando se vio en la necesidad de estar solo, allí pudo manifestar aquellos principios con los cuales había crecido. Yo he vivido desde los 18 años fuera de casa. A esa edad yo salí de casa y empecé ese proceso de independizarme, ¿no? A esa edad, y tenía que trabajar para poder pagar parte de mis estudios. Y yo recuerdo que cuando yo salí de casa y comencé a rentar un pequeño cuarto, no era un departamento, era una habitación. Cuando empecé a la universidad, una vez que conocí a otros amigos, pues entonces decidimos rentar un departamento juntos, donde tuviéramos un poquito más de comodidades. Y mientras empezaba esa nueva etapa de mi vida, algunos de esos muchachos con los que llegué a convivir, no necesariamente mis compañeros, sino otros de la carrera, de la universidad, que también venían de otros lugares y ahora estaban acá, sus padres no estaban allí. Y entonces hay una expresión en México, no sé si por acá en estas tierras también se utilice, pero hay una expresión que dice, ya empezaste a sacar el cobre. Y es una referencia a que ustedes han visto, el cobre es muy brillante, ¿verdad?
y cuando tú lo pules parece muy bonito, pero conforme va pasando el tiempo se va oxidando y se va poniendo un poco verdoso, ¿verdad? Y esa es una ilustración o un refrán para hacer referencia a que puedes aparentar algo, pero llega un momento en el cual esa apariencia se quita y entonces se muestra lo que realmente eres. Y yo digo eso porque había algunos compañeros que cuando salieron de casa y ahora estaban acá libres, entonces empezaba la vida loca, como dicen por ahí, ¿verdad? Las fiestas, las salidas, no hay horarios. Pero Daniel, aún en las circunstancias en las que estaba y en el ambiente en el cual ahora estaba, un ambiente pagano completamente, donde el mismo rey le estaba dando los medios para ir en contra de sus principios, él se mantuvo firme. Y esa constante en la vida de Daniel la mantuvo hasta el último de sus días. Y Dios lo bendijo. Tanto que permitió estar en el imperio babilónico y también verlo caer y llegar un nuevo imperio de los medos y los persas. Y no solamente haber sido un funcionario en aquel imperio, sino que ahora también había sido llamado por el nuevo rey para seguir o para permanecer en esos puestos tan importantes que ocupaba. Y entonces cuando llegamos al capítulo 7 de Daniel, vamos a ir allí a Daniel capítulo 7, versículo 8 y 9, ahora Daniel se encontraba en otro tiempo, ya no estaba Nabucodonosor, ahora estaba uno de sus descendientes, y aquella imagen, aquel sueño que había tenido Nabucodonosor, ahora se le presenta a Daniel, pero ahora con otras imágenes. Ya no era una estatua, ahora era a través de unas bestias. No vamos a hablar acerca de eso, pero dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos de otro cuerno pequeño, salió entre ellos y de delante de él fueron arrancados 3 cuernos. De los primeros, este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego ardiente, las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel comienza a hablar ahora acerca de un juicio. Ese juicio que tendría que llevarse a cabo antes, ¿verdad?, de que aquella roca cayera sobre los pies de aquella imagen para ser desmenuzada completamente. Así que nosotros vemos este asunto del juicio a lo largo de todas las Escrituras. Cuando llegamos al capítulo 8, en el versículo 14, hay una profecía que nosotros hemos estudiado ya, esa profecía que es la más extensa de la cual registran las Escrituras, y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. No vamos a estudiar esta noche esa profecía, pero esa profecía tiene que ver con un tiempo, al final de ese periodo, de esa profecía, en el cual comenzaría un juicio investigador. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de juicio, saben que ese juicio en el cual Dios es el juez, aunque también se menciona a Cristo como juez, pero ese juicio no tiene la intención de
de que Dios conozca quiénes están bien, quiénes están mal, quiénes serán juzgados positivamente o para condenación, porque Dios ya lo sabe. Ese juicio tiene el propósito final de vindicar el carácter de Dios, es decir, de que el universo entero pueda tener la plena seguridad de que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios que ama, que Dios es un Dios misericordioso, paciente, clemente. Tiene el propósito de vindicar el carácter de Dios. Sin embargo, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nosotros, queridos, llegará el momento en el cual tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿a cuántos les gusta o han ido o han estado en medio de un litigio o de una cuestión jurídica y ha tenido que estar asistiendo a un juicio? ¿Hay alguien aquí que ha enfrentado esa situación? ¿Es agradable poder estar involucrado en una situación como esa? Bueno, humanamente no nos agrada estar en medio de un juicio, y mucho menos si nosotros somos los acusados. Porque puede ser que usted estaba en una situación en la cual estaba defendiendo algún derecho, alguna circunstancia, alguna injusticia. Pero cuando tú estás siendo enjuiciado, no es nada agradable. Ahora, ¿saben que cuando nosotros escuchamos juicio en las Escrituras, la reacción precisamente natural de un ser humano es un rechazo hacia esa expresión? Tengo que ser juzgado. Pero ¿por qué sucede el rechazo? Cuando nosotros empezamos a hablar acerca de juicio, cuando nosotros nos ponemos por allí a la defensiva, no vamos a hablar acerca de eso. ¿Saben? Que cuando nosotros escuchamos un juicio y tenemos una reacción negativa hacia eso, implica, o eso puede llegar a expresar, que hay algo que me puede afectar a mí. Porque un juicio, queridos, es un evento en el cual somos expuestos. Y qué vergonzoso es ser expuesto, sobre todo cuando hemos cometido un error. Ahora pregunto yo, ¿hay alguien aquí que nunca ha cometido un error, que nunca ha pecado, que nunca ha hecho algo malo? Pero entonces, ¿qué pasaría si cada una de esas acciones, de esos pecados, de esos errores, nos fueran expuestos ante el universo? Porque tenemos que reconocer, hermanos, que probablemente ante los ojos de las demás personas, quizás muchos de nosotros podemos llegar a aparentar que somos buenos cristianos. Pero ¿qué hay de esos pecados que nadie ha visto, pero que Dios conoce? Qué vergonzoso es cuando somos expuestos delante de alguien por algo malo que hemos realizado. Recuerdo cuando yo tenía alrededor de unos 6, 7 años. En aquel entonces mi mamá tenía poco de haberse bautizado, pero no asistíamos a un
a una iglesia. Vivíamos en un rancho, les había comentado, una comunidad rural muy apartada donde no había congregación, eran unas cuantas familias. Y había ciertos momentos o ciertas fechas cuando mi mamá tenía que salir para realizar algo, alguna situación de documentos, por algún motivo. Y ella trataba de poder quedarnos el fin de semana para poder ir a la iglesia un sábado. Y recuerdo que hubo una ocasión en la que nos quedamos en casa de unos hermanos muy amables que nos daban hospedaje. Cuando terminaba el culto nos invitaban a comer. Y esa familia tenía un hijo un poco mayor que yo, tal vez unos 2 o 3 años. Y recuerdo muy bien, hermanos, esa ocasión. Estábamos despidiéndonos, mi mamá se estaba despidiendo de ellos. Y allí en una mesita de cristal había un pequeño juguete. A mí me gustan las motocicletas. Y había una pequeña motocicleta de juguete. De esas motocicletas que parecen como a escala, que se les mueve el manubrio, se les mueven las llantas, muy realista. Y a mí me gustó. 6, 7 años, me llamó mucho la atención. Y yo estaba viendo esa motocicleta y viendo a la familia y viendo la motocicleta, y en un pequeño descuido la tomé. Yo estoy seguro que la hermana, la esposa de la madre de familia, me vio, pero la hermana fue muy, tal vez, paciente o misericordiosa y no se lo dijo a mi mamá. Y mi mamá no se dio cuenta en ese momento. Así que yo pensé y me imaginé que nadie había visto nada, pero después cuando lo empiezo a recordar, recuerdo su rostro de la hermana y yo estoy casi segura que la hermana se dio cuenta. Así que llegamos a casa, a veces mis primos iban a jugar a la casa y entonces recuerdo que yo muy feliz allá decimos en México, para apantallar, para impresionar a mis primos, saco aquella motocicleta. No la sacaba enfrente de mi mamá, pero la saqué enfrente de mis primos y empezamos a jugar. Y no recuerdo exactamente en qué momento, pero mi mamá se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta, no les quiero contar lo que pasó allí, pero la próxima ocasión, cuando volvimos a visitar ese lugar, a esa familia, yo recuerdo que mi madre me dijo, yo no sé en qué momento compró ella una motocicleta nueva, en un estuche nuevo, muy bonita, y me dijo, mira hijo, tú hiciste algo que estaba mal. Te robaste algo que no te pertenecía. Ahora le vas a devolver su juguete a este muchacho, pero además de eso le vas a ofrecer una disculpa y además de eso le vas a regalar esta nueva motocicleta, este nuevo juguete. Ay, hermanos, qué vergüenza el poder ser expuesto de esa manera. Pero bueno, tuve que hacerlo. Un momento muy vergonzoso. Yo creo que eso fue algo que a mí me marcó para no volver a hacer algo como eso. Pero qué vergüenza el revelar que eres un ladrón, que tomas lo que no es tuyo y reconocerlo. Y saben que el pecado es así. Cuando lo cometemos, pensamos que nadie lo ve, pensamos que nadie lo sabe, pero hay un Dios en los cielos que lo ve. Y el juicio de Dios para aquellos que no han confesado su pecado, que no se han arrepentido, será un momento en el cual se expondrá delante de la humanidad, delante de los ángeles, para que entonces se manifieste
que los juicios de Dios son justos y perfectos. Pero aquí viene lo bueno, porque el mismo apóstol Pablo, ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8, dice en el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de juicio o cuando la Biblia habla acerca de un juicio, será vergonzoso para aquellos que no andan conforme al Espíritu, es decir, para aquellos que no están en Cristo. Pero para los que no estén en Cristo, entonces será aquel momento en el cual sus obras, sus pecados serán expuestos. Pero la bendición y la promesa es que aquellos que permanecen en Él no serán avergonzados. Porque los juicios de Dios, aun cuando nosotros hayamos cometido los pecados más viles y vergonzosos, cuando los hemos confesado, cuando nos hemos arrepentido, dice la palabra de Dios que Dios los tomará y los lanzará a lo profundo del mar y no tendrá más memoria de ellos. Así que el juicio es algo que no debe preocuparnos a nosotros. Al contrario, debe darnos alegría, gozo, porque cuando eso suceda, el carácter de nuestro Señor, de nuestro Dios, será revelado como el de un Dios justo, misericordioso, piadoso y lleno de amor. La pregunta es, ¿cómo entonces podemos comparecer ante el juez sin ser avergonzados? Vamos a seguir leyendo esta carta a los Corintios que Pablo escribe. En el mismo capítulo 5, vamos al versículo 10 nuevamente y vamos a continuar. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues, versículo 11, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios es el juez que conoce todas las cosas. Pero no termina allí el apóstol Pablo, porque el versículo 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Queridos hermanos, si nosotros hemos caído en el pecado, por esa herencia natural que hemos recibido de nuestros primeros padres, hemos pecado y podemos llegar a sentirnos avergonzados en el juicio. Hay alguien que tomó nuestro lugar, que murió, dice aquí, por todos nosotros, y en el cual nosotros podemos encontrar libertad. Pero el apóstol Pablo continúa diciendo, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Eres una nueva criatura? ¿O todavía eres la vieja criatura? Versículo 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando nosotros nos hemos entregado al Señor, Cristo nunca más tomará nuestros pecados a cuenta. Esa es la promesa. La promesa de que todo lo que hemos hecho ha quedado atrás. Y que ahora, dice el apóstol Pablo, somos nuevas criaturas. Ahora, queridos, aquí viene un asunto sumamente importante, pero también sumamente difícil de poder llegar a comprender. Y este es uno de los pasajes quizás más difíciles de poder llegar a entender o a poder llegar a asimilarlo. Porque el versículo 21, Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. ¿Cómo es posible que aquel que no cometió pecado, Dios lo haya hecho pecado? ¿Cómo entender eso? Y no solamente eso, sino que Cristo, al haber sido hecho pecado, murió en nuestro lugar. ¿Qué es lo que merece el pecado? El apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, queridos hermanos, hay un punto muy importante que yo quiero resaltar esta noche. Cuando Jesús vivió entre los hombres, se encarnó y estuvo aquí con nosotros, la Biblia es clara a que no cometió pecado. ¿Había rencor en él? Pregunto, ¿había rencor en el corazón de Jesús? ¿Había resentimientos en el corazón de Jesús? ¿Había engaño en el corazón de Jesús? ¿Había envidias en el corazón de Jesús? Nada. ¿Y esa vida qué es lo que merece? Una vida perfecta. ¿Qué merece? La vida eterna. Cuando Jesús va a la cruz, va con una vida perfecta, pero ahora va cargando nuestros pecados. Ese punto, queridos, la cruz, es algo crucial. Porque cuando nosotros vamos a la cruz, ¿cómo vamos? ¿Hay resentimientos en nuestro corazón? ¿Hay envidias? ¿Hay celos? ¿Hay pecado? Y esa vida de pecado, ¿qué es lo que merece? La muerte. Y saben que no es la muerte primera, es la muerte segunda, la muerte eterna, la separación completa entre Dios y su creación, nosotros. Y saben que cuando Jesús entonces va a la cruz, bueno, aquí no hay una cruz, iba a ser porque en una de mis iglesias tenemos una cruz. Pero cuando Jesús va siendo dirigido a la cruz, Él va cargando no el peso físico de esa cruz, Él va cargando el peso del pecado de toda la humanidad. Él siente esa separación que causa el pecado entre Él, gracias, y su Padre. Porque el pecado es lo que causa una separación. Cuando nosotros vemos la primera pareja en el Edén, ¿qué es lo que hacen cuando
finalmente cometen ese pecado? Se esconden de la presencia de Dios. Ahora, esto es algo sumamente importante porque es en la cruz cuando nosotros tenemos la oportunidad y ese lugar para hacer un intercambio de vidas. Quiero que me acompañen a la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos hermanos, queridos amigos que están esta noche aquí con nosotros, les voy a decir algo. El pecado más vil que nosotros hayamos cometido fue puesto sobre la vida de Jesús. Cuando Jesús fue a la cruz, Él cargó nuestros pecados. No solamente los pecados de los que estaban viviendo en su tiempo, sino los pecados desde el primero hasta el último que se llevará a cabo en esta tierra. Y en ese lugar, nosotros tenemos la oportunidad de poder entregar por fe esos pecados y por medio de la fe recibir su vida perfecta. La victoria sobre el pecado es una realidad, queridos hermanos. Porque Dios, Cristo, la llevó a cabo. Lo único que nosotros tenemos por delante que hacer es creer por fe que eso es así. Hay otro tema que solamente voy a hacer una pequeña rebanadita. Cuando nosotros vivimos una vida de intranquilidad, cuando nosotros vivimos una vida donde no tenemos paz, donde no hay gozo en el corazón, es porque nosotros seguimos cargando esa maleta llena de pecados, llena de inseguridades, llena de resentimientos, porque donde está una nueva vida, donde hay una nueva criatura, donde está el Espíritu Santo, eso no existe. Pero cuando nosotros no nos hemos desasido de esos pecados y no los hemos puesto en el lugar que les corresponde, nosotros seguimos cargándolo. Y saben que eso sucede porque nosotros de manera inconsciente nos consideramos como Dios. Ese es otro tema, pero esa primera, les decía en los temas pasados, ese primer engaño que Satanás le presenta a Eva, esas dos mentiras, ¿verdad? La primera es que no iba a morir y la segunda es que iba a ser como Dios. Y ser como Dios implica que nosotros nos consideramos dueños de las cosas, que nosotros nos consideramos con la facultad de gobernar o de controlar las cosas. Cuando yo me molesto porque alguien me faltó el respeto, ¿verdad? Estoy asumiendo una posición que no me corresponde, porque creo que los demás me están haciendo daño a mí. Pero yo entonces pongo la ilustración, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo señala que nosotros somos mayordomos de Dios. ¿Y un mayordomo es el dueño de las posesiones o es el administrador solamente? Es el administrador. Cuando yo entienda eso, queridos amigos, queridos hermanos, que yo solamente soy administrador de las cosas que el Padre me pone delante,
entonces yo no me angustio por lo que alguien me hace a mí. Yo no me angustio por lo que alguien me quita a mí, porque yo entiendo que si me hacen algo a mí, yo no me pertenezco, yo le pertenezco a Cristo. Y lo que me están haciendo a mí, y Jesús lo dice, por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, ¿a quién se lo hiciste? A mí, a Jesús. Es decir, cuando yo entiendo que soy simplemente mayordomo, yo entiendo que las cosas le pertenecen a Dios. Y yo puedo allí ser libre. Puedo allí encontrar paz. Porque lo que me quitan a mí, no me lo quitan a mí, se lo quitan a Dios. Y con Dios, que es el juez justo, que expondrá todo a la luz, es en el cual puedo encontrar justicia perfecta. Queridos hermanos, queridos amigos, esta noche yo les quiero decir, el juicio es un asunto de esperanza, no es un asunto de temor. Si hay temor en nuestro corazón por el juicio que vendrá, eso nos muestra simplemente que hay algo en nuestro corazón que todavía no se lo hemos entregado al Señor. Y a través de eso, Cristo nos da la oportunidad para que examinándolo, entonces lo confesemos, lo pongamos en su lugar y entonces ahora podamos tener la plena seguridad que una vez que yo he hecho eso, soy justificado. Y cuando esté delante del tribunal de Cristo, mi nombre pasará, pero entonces Cristo se pondrá delante de mí y su justicia será la que será manifiesta y no mis pecados, porque esos pecados quedaron atrás. Pregunto, ¿hay alguien aquí que tiene temor de ese juicio? ¿Hay alguien que todavía no le ha entregado al Señor esos pecados, pero que quiere decirle, Señor, yo quiero entregarte mi vida, quiero entregarte todo mi pasado y quiero entonces comenzar una vida nueva contigo, una vida limpia, una vida en que por muy sucio que haya sido mi pasado, cuando yo creo y acepto esa nueva vida, ahora soy una nueva criatura. Y saben, esa expresión nosotros la podemos dar a conocer, la podemos expresar cuando le entregamos nuestra vida al Señor y lo expresamos a través del bautismo. Creo que la mayoría de los que estamos aquí lo hemos hecho en algún momento. Pero ¿habrá alguien que no lo ha hecho y que desearía poder hacerlo? Entregarle completamente su vida y su corazón a Cristo a través del bautismo. No te estoy diciendo que en este momento, incluso que este sábado, pero si existe ese deseo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón, nos gustaría poder orar por ti. El poder llevarte delante de Dios y que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en ti. ¿Habrá alguien aquí esta noche en esa situación que quiera entregarle su corazón al Señor para ser una nueva criatura? Queridos, el tiempo está cercano. Nuestro Cristo está por salir de ese lugar en el santuario celestial y regresará a esta tierra por aquellos que han sido limpiados por su justicia y por su manto. No por obras, sino por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y mi deseo y el deseo de Cristo esta noche es que cada uno de los que estamos aquí, en aquel día, cuando comparezcamos ante ese tribunal, podamos estar tranquilos, podamos estar confiados en que su gracia, su justicia y su misericordia nos mantendrán limpios para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén.
quisiera orar con ustedes y pedir que si hay alguien que está luchando en su corazón por entregarle su vida al Señor, lo puede expresar. No es nuestra pretensión venir y sumergirte aquí en una pila bautismal en este momento, pero queremos orar por ti. Saber que estás teniendo luchas y batallas, pero como iglesia, como hermanos, poder orar para que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en ti. Solamente por eso pregunto si hay alguien que le gustaría que pudiésemos orar por él, por este motivo. Así que vamos a ponernos en pie, porque aunque la mayoría tal vez ya hemos sido bautizados, o tal vez todos, hay un bautismo del cual necesitamos ser bautizados cada día, y es el bautismo del Espíritu Santo. Y lo necesitamos cada día, se tiene que renovar diariamente. Oremos. Amante Señor, cuando vemos en tu palabra los juicios que tú traerás, como hijos tuyos, queremos estar confiados y tranquilos en tu justicia perfecta, sabiendo, Señor, que a pesar de nuestra vida pasada, de nuestros pecados, aun cuando fueran los más terribles, pero si los hemos confesado delante de ti, si nos hemos arrepentido por medio de la influencia del Espíritu Santo y hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, en el cual tomó esos pecados y nos ofrece una vida limpia, una vida nueva, queremos tomar eso que tú nos ofreces. Pero Señor, además de eso, queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda seguir trabajando en nuestro corazón, que tú nos preserves y nos mantengas fieles y firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que como Daniel, como sus 3 amigos, como José, como todos estos hombres, Señor, fieles, nosotros podamos permanecer en pie para poder presentarnos sin temor, con gozo en el corazón, ante el juicio que se avecina. Que la justicia de nuestro Padre Celestial pueda ser reconocida como verdadera delante de los hombres, pero también delante del universo. Que podamos gloriarnos y gozarnos en ese Dios perfecto, que ha tenido grandes sueños para nosotros, y que el día de hoy Él quiere cumplir ese sueño en nuestra vida. Ayúdanos a soñar con el cielo. Ayúdanos a reflejar tu carácter, y que podamos entonces, no solamente por medio de palabras, sino con nuestra vida y nuestro testimonio, decirle al mundo que hay un Dios en los cielos, que obra, que transforma, que tiene poder y que dentro de pronto vendrá a recoger a los suyos. Quédate pues con cada uno de tus hijos en este lugar. Llévanos con bien a casa, y a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, bendíceles también, y que tu Santo Espíritu sea con ellos. Por pedírtelo todo, Padre eterno, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.